Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Ya empezamos a tener listas y parece que ahora todo el mundo está pendiente de las próximas encuestas para ver si estos movimientos, vamos a decirlo así, de las últimas horas, últimos días, estos pactos de la normalidad que denominamos aquí entre PP y Vox, estas críticas de otros partidos, estas listas de las que vamos a hablar, generan ilusión o qué tipo de movimiento generan en los votantes. Va a ser interesante ver esos movimientos porque algunos pensamos que pueden consolidar a ciertas fuerzas y pueden significar un retroceso importante en otras que creían que tenían ilusión. Vamos a empezar hablando hoy del Partido Popular, de esas listas que ha presentado completas en todas las provincias, centrándonos principalmente en la lista de Madrid, donde, y lo decimos con todo el respeto, lo vamos a explicar más adelante, no parece haber satisfecho a los líderes del PP esa decisión casi unipersonal del presidente Fijó de lanzar una lista llena de paracaidistas. Sorprende que en los primeros puestos prácticamente nadie sea de Madrid, vamos a decirlo así, y que rompe un poco, ya no hablamos tanto la dinámica de los partidos, que es algo muy habitual, se lo pueden preguntar a Marlaska, que se presenta, vaya usted a saber por dónde, sino el hecho en sí de que para qué nos sirve el sistema de representación provincial si al final los diputados, pues, no conocen ni su provincia. Dijimos hace semanas, hace meses, que estas elecciones deberían ser un cambio en el paradigma conceptual del concepto de la política y algunos parece que no van a cambiar eso, sino lo que pretenden, curiosamente, es reforzar los personalismos y eliminar la territorialidad de las listas electorales. Luego nos iremos al PSOE que quiere explotar, ojo, sin Sánchez de momento en el redil, vamos a decirlo, escondido, quieren explotar ese pacto de Valencia, que por cierto, desde el PP parece que se empiezan un poco, no diremos la palabra escandalizar, pero parece como diciendo, coño, lo hemos hecho, pero ojo, no os penséis que vamos a hacer nada más, mueven ficha con el tema de Murcia, parece que van a poner dificultades en algún otro tema, porque parece que están un poco con el complejo todavía de que lo que han hecho no es muy normal. Hoy decía Fijo en una entrevista que ellos habían pedido, lo explicamos anoche, curiosamente, habían pedido la cabeza del señor Flores creyendo que no se le iban a dar y a partir de ahí argumentarían lo que fuera y cuando se la dieron a los 5 minutos, pues tuvo la obligación de acoger el gobierno. La mano tendida de Vox, que hemos dicho que es una política correcta, parece que les ha pasado no solo la mano, sino les ha dado una buena bofetada en ese movimiento, creemos, inteligente. Tenemos por otro lado, nos iremos a Yolanda Díaz, que dice que ha de haber una subida masiva de impuestos. Se han encargado los trolls durante todo el día de decir, no, solo a las rentas altas, claro. Tú le subes los impuestos a las rentas altas y estas se quedan pagando como imbéciles y siguen invirtiendo en España porque son imbéciles. Es el sinsentido de las políticas de Yolanda Díaz, que lo hemos visto en algún discurso, que no es capaz de articular dos frases seguidas de forma coherente. Y finalmente, hoy nos saldremos de España, aunque ha habido alguna noticia internacional, pero preferimos centrarnos estos días bien en España, en esa vuelta al independentismo que vamos a sufrir en Cataluña, que parece que el primer paso va a ser ese pacto entre Trías, en el caso de Barcelona, y Esquerra Republicana para gobernar la ciudad. Hay que recordar una cosa importante en los ayuntamientos que a lo mejor no hemos explicado con detalle y que alguna gente parece ignorar. Los ayuntamientos en principio hay dos votaciones. Para ganar en la primera votación, importante detalle, has de tener mayoría absoluta. Es decir, vamos a poner un ejemplo rápido. Si hay un ayuntamiento de 21, de 20 regidores, por poner un número, vamos a hacerlo más fácil, de 9 regidores, para gobernar en la primera vuelta has de tener 5. No vale que un partido tenga 3 y tú sumes 2 más 2 y 4 si la mayoría son 5 y digas, ya con esto gobierno, como sería en el Congreso. No, 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 no. No valen las mayorías simples, han de ser mayorías absolutas. Y en la segunda vuelta, en la segunda votación, gana aquel partido que haya ganado las elecciones.
El caso de Barcelona es un ejemplo claro. Para arrebatar a Trías la alcaldía han de pactar partidos que lleguen a 22 concejales. Si no llegan, ya pueden decir, no, es que Suma, Colboni y Colau suman 17, ya, pero con eso no ganas. Porque necesitas tener la mayoría absoluta. ¿Qué era esa petición que decía el PP de nosotros damos los 4 nuestros para llegar a esa mayoría, pero obligamos a Colau a que renuncie a su presencia en el ayuntamiento? Y obviamente los de Colau han dicho que ni hablar. Y eso es lo que provoca que partidos que ganen la importancia o no de ganar las elecciones. Pero, ¿dónde íbamos? Vuelta del independentismo en Cataluña, que lo vamos a sufrir a partir, como quien dice, de ya. Y sorprende, quieran o no, esa decisión de mucho ignorante de seguir confiando en aquellos que les han engañado todos estos años. Confirma algo que hemos dicho en muchas ocasiones. Cataluña seguramente es la sociedad más analfabeta que existe en toda España. Triste el final de una región que llegó a ser el lugar de envidia de muchos. Y empezamos con esas listas del Partido Popular que han dejado, vamos a decir la palabra, un poco insatisfechos a más de uno. Habrán leído en algunos medios que dicen, no, por ejemplo, Ayuso ha quedado reconfortada porque han usado a gente de los suyos. No, no. Lo decimos, aquí saben que vamos a veces contra la marea, contra el agua de frente de todo el mundo. Gran insatisfacción en el PP. Y gran insatisfacción sobre todo en aquellos que pensaban que Feijóo iba a aportar cierto aire de renovación a las listas. Porque Feijóo ha hecho una cosa que cuando uno lee las listas, pues se queda clara y evidente. Y es fortalecerse de los suyos y olvidar a todos aquellos que quizá han trabajado por el partido. Porque vamos a decirlo así, claro, vamos a poner nombres, no se preocupen que lo vamos a poner de una forma clara. No tiene mucho sentido que en una lista por Madrid, él es el número 1, es obvio, el número 2, Marta Rivera de las Cruz, una amiga personal de Feijóo, que por cierto lo puso a parir hace unos años cuando era la líder de Ciudadanos, vaya la número 2, tampoco siendo de Madrid, recordemos que es de Lugo. No tiene mucho sentido que la jefa de gabinete, que en principio no es alguien político como Marta Valera, sea la número 5 de la lista por Madrid, también siendo de origen gallego. No tiene tampoco sentido que Mar Sánchez, que también viene de jefa de prensa de Feijóo, también de Galicia, esté allí, o Borja Samper, porque uno piensa fríamente, ¿para qué son listas de Madrid? Si no hay nadie casi de Madrid en esas listas. Está hasta García Danero, que ya me dirán, ¿qué cojones pintan las listas de Madrid? Que no tiene opciones de salir por Pamplona, por Navarra. Y eso ha creado y va a crear mucho malestar porque da la sensación de algo que hemos dicho en muchas ocasiones. Feijóo no ha sido capaz de abrirse al partido. Feijóo está encerrado con los suyos, con su pequeño comité, al que además premia colocando en listas por Madrid para un cargo, creemos algunos, que es suficientemente responsable como ser diputado o diputada. ¿Qué sentido tiene que tu jefe de prensa esté como diputado? ¿Qué sentido tiene que tu jefe de gabinete esté como diputada? ¿Qué sentido tiene? Hombre, a lo mejor Feijóo lo sabe explicar, pero algunos vemos en esos detalles un afán, digamos, una poca valoración del propio partido y una sensación de limitarse a mis amigos, a ese círculo cercano que hemos comentado en más de una ocasión que dispara en cierta manera los nervios en el PP, porque consideran que Feijóo no es capaz de abrirse a la realidad y que vive encerrado antes de ser presidente, ojo lo que estamos diciendo, vive encerrado en su propio mundo, en el mundo de la desconfianza, porque solo desde la desconfianza se puede entender que Feijóo pues traiga a los suyos a las listas, y ojo, que nadie se confunda, que las listas no es aquello, que estos señores y señoras obviamente van a ser diputados, no van a ser los amigos de Feijóo. Porque denigrar la figura del diputado
a ser amigo del líder, pues es un ejercicio cuanto menos extraño. Y en esa línea parece que más de uno se ha molestado en el PP, ya no hablamos de los que han largado, obviamente, que entre nosotros muchos los han largado y bien largados. En eso no vamos a criticar a Feijóo, porque había mucho, perdón, incompetente en las listas del PP, y hay que decirlo con rotundidad, que se han tocado los huevos toda la legislatura. Pero de ese extremo a pasar a apostar por auténticos desconocidos, por paracaidistas, como se está diciendo, cuando algunos pensamos que la gracia de que se elija por provincias es que los representantes de cada provincia pues conozcan los problemas de la provincia. Ya me dirán qué problemas de Madrid conoce la señora Marta Rivera de la Cruz. Ah, es que estudió en Madrid desde los 18, me parece muy bien, y Madrid es una ciudad acogida de puta madre. Marta Varela, ¿qué problemas conoce siendo jefa de gabinete viniendo de la Xunta? O la jefa de prensa, Mar Sánchez, ¿qué problemas conocen de la realidad de Madrid? Que tiene muy mala hostia, que son muy buenas gestoras, nadie lo va a discutir. Que deben ser unas magníficas personas, seguramente. Pero ¿cuál es la función de un diputado en el Congreso? ¿Ser fiel a tu líder o trabajar por los ciudadanos? Hombre, se hace extraño que aquellas en este caso, que van de escolta literal de Feijóo a todos los actos, hablamos no tanto de Rivera, obviamente, como de la jefa de prensa y la jefa de gabinete, acaben siendo diputados. Porque alguien se puede imaginar un hipotético caso, que en principio no debería pasar, que el partido de Feijóo no alcance el gobierno. Y que Feijóo obviamente pierde esa única bala. ¿Qué hay que hacer? ¿Una limpieza de diputados? Porque entenderán que si Feijóo se va, su jefa de prensa dejará obviamente el Congreso, su jefa de gabinete dejará el Congreso, la amiga personal Marta Rivera Cruz dejará el Congreso. Está cimentando Feijóo algo que algunos pensamos que solo pasaba en el PSOE, que es la destrucción del PP en el hipotético caso de que las cosas no funcionen como quiere. Y esos que han lanzado todo el día rumores, no, es una lista que favorece a Ayuso, ¿qué quieren que les diga? Que va una antigua consejera que Ayuso no quería en la comunidad y había largado a la alcaldía de Madrid. ¿Eso es reforzar la figura de Ayuso? Intentemos ser un poco serios. Nosotros entendemos desde este canal que hay los defensores, obviamente, del Partido Socialista, hay los defensores del Partido Popular, hay los defensores aquí del partido de Feijóo y del partido Ayuso, obviamente los defensores de Vox, pero algunos intentamos explicar las cosas como, y lo hemos dicho más de ocasión, como si nos subiéramos una montaña y desde allí viéramos la realidad. Y la realidad, llámese Feijóo, llámese Abascal, llámese Sánchez, es que se está colocando a personas cercanas al líder y no a personas cercanas ni a la política ni a los ciudadanos. Y si están usando las listas, cosa que por cierto también ha hecho el PSOE con la posición del jefe de gabinete Óscar López, se está acercando más a las amistades peligrosas que a la realidad de los ciudadanos. Y deberíamos empezar todos a pensar, los políticos saben que en esa función no están, ¿para qué cojones hacemos las listas por provincias? Si al final resulta que da igual, mañana yo me puedo presentar, con todo el respeto, por Soria, que he estado una o ninguna vez, bueno, he estado unas cuantas veces, pero hacemos la broma, ¿eh? Pero me puedo presentar por Murcia, o me puedo presentar por Sevilla, o por Bilbao, o por Lugo, o por Barcelona, da igual. Y esa es la esencia de la democracia, esa es la esencia de que los diputados sean provinciales. Y eso es un tema conceptual que algunos pensamos que deberían empezar a meterse en la cabeza los líderes políticos, de que si hay elecciones y son los diputados provinciales, que al menos tengan cierta vinculación con la provincia. Que entendemos, obviamente, que el señor Feijóo, que es gallego, de la Ribeira Sacra, pues se presente número uno por Madrid porque es la capital del Estado, ahí creo que nadie lo va a discutir.
Sánchez, si no nos equivocamos, sí que es madrileño, Susana Díaz no lo es, Santiago Abascal, si no nos equivocamos, tampoco es madrileño, pero se entiende que son los líderes del partido. Pero entendemos que haya una cierta higiene democrática de que al menos pues la mayoría de los 10 primeros lugares, en el caso de Madrid, que son los que pueden salir, pues fueran en cierta manera no paracaidistas, en este caso abundan los gallegos. Desconocemos dónde nació la señora jefa de prensa en el gabinete, pero entendemos que también son gallegas, con lo cual habría 4 de 10, haciendo un análisis rápido, que a lo mejor hay alguno más gallegos en esa lista. Y hombre, y se hace extraño. Al menos a nosotros se nos hace extraño. Sí, que Madrid es una ciudad acogida y todo lo que les salga, perdón, a quien quiera explicarlo, de los cojones. Estamos totalmente de acuerdo. Y que Madrid nadie se siente de fuera. Estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí se vota por provincias y los diputados son provinciales. ¿O es que al final el PP con esta decisión, como ha hecho el PSOE, confirma que da igual de dónde es el diputado mientras sea fiel y levante la mano cuando toca? Porque entonces quizá tocaría cambiar el sistema y algunos pensamos que eso que se habló en su momento de que, oye, como en las europeas hay una lista única y tú pongas los 62 que te dé la gana, pues a lo mejor es válido, porque ¿qué representatividad va a tener gente de Barcelona, Madrid, Sevilla que se presente por Soria para la gente de Soria? Ninguna. Obviamente, ¿qué representatividad y qué confianza van a obtener para Madrid cuando sus diputados no son de Madrid? Y algunos, lo peor, es que llevan pocos meses viviendo en Madrid, con lo cual no se conocen ni los barrios de Madrid, ni los pueblos de Madrid, y apenas se deben conocer el recorrido de Génova al Congreso, al Senado y poco más. Y algunos buenos restaurantes, obviamente, que eso nadie se lo quita. Y esa es la triste realidad. Y ahí habría que hacer una crítica interna de los partidos. Porque luego hay el otro tema, que en el caso de estas listas, por ejemplo, molesta en Barcelona, y lo decimos con claridad, que nosotros saben que pensamos que el candidato Martín Blanco es un buen candidato por el PP, es un buen fichaje, pero hay molestia dentro del PP, porque dicen, hay gente que ha estado trabajando todo el año, o todos estos años, y viene un paracaidista de otro partido que nos ha puesto a parir, a ponerse de número uno. Queda feo, queda muy feo. Porque eso quiere decir, primero, que ninguneas a la gente de tu partido y segundo, que tratas al votante de gilipollas. Porque juegas con la imagen, que es positiva, insistimos, del señor Martín Blanco, de que cualquier traidor, llamémosle así, cualquier cambia chaquetas, es mejor que cualquiera de tu partido. Y no sabemos, pero se puede imaginar que eso no transmite precisamente muy buena imagen de un partido político. Es la realidad, son los enfados, los ninguneos, la sensación dentro del PP que algunos empiezan a desear que se pegue una hostia fijo, porque entienden que no se puede personalizar tanto, e incluso entienden que en eso se están superando algunos excesos de otros líderes del Partido Popular cuando más poder tenían. Se refieren obviamente a la época, lo pueden imaginar, de José María Aznar. Algunos creen que los excesos de Feijóo pueden representar que no acabe de generar la ilusión ni en sus propios miembros de partido. Y decíamos, la clave va a venir en las próximas encuestas, donde todos estos movimientos, desde la anormalidad del PP con Vox en el Pacto de Valencia, que ahora vamos a explicar, como estas listas de paracaidistas, pueden mover o no mover los números. Pero a día de hoy, lo que se baraja en algunos ambientes, y esto podríamos decir que es información, no es bolita de cristal, cada uno lo entienda como le dé la gana, es que pactos de la normalidad entre el PP y Vox, más las reacciones del PP de ningunear a pesar de los pactos, lo que van a llevar es que esa trasvase de votos, ese voto prestado de votantes del PP, va a ser más acentuado hacia Vox que lo que creen en Génova. Porque algunos creen que esa normalidad que aparenta esa unión entre el PP y Vox, ninguneada, como decimos, tanto por las declaraciones de Samper como las de hoy también en cierta manera del presidente Feijóo,
pues obligan a muchos votantes del PP a decir, oiga, es que yo solo quiero que gobiernen con Vox. Al que se le genera la duda de que nunca han gobernado, con lo cual, hipotéticamente, son buenos. Y eso genera trasvase de votos de gente que quiere que gobierne el PP, pero como en Valencia, con Vox a su vera. Y eso genera un trama, como ha manifestado hoy el señor Feijóo, que dice que él quiere gobernar solo, lo cual entre nosotros también es lógico, porque se imaginarán que si tú puedes gobernar solo, ¿para qué vas a requerir? Pero hablamos de Vox, del PSOE, de quien sea, de nadie, pues es lo lógico y lo coherente. Pero en esa lógica y coherencia del Partido Popular también deben entender que entre, por ejemplo, el caso de Cantabria, entre pactar con un partido supuestamente corrupto como el partido de Revilla y pactar con un partido que nunca ha gobernado como Vox, pues parece que no debería haber color. Asóciate con aquellos que en principio te tienden la mano, como estamos repitiendo insistentemente, antes que con aquellos que viven del chollo desde hace muchos años y que encima, en el caso de Cantabria, algunas hijas casi adolescentes del director de carreteras pues tienen cuentas de 2 o 3 millones de euros, que como se puede imaginar no salen del cielo, y parece que en el PP no hay la consigna adecuada para evitar estos temas que les hacen más daño que virtudes. Y a todo esto el PSOE, sin la presencia de Sánchez, como llevamos diciendo hace días, porque consideran que Sánchez, si critica los pactos del PP-Vox, que alguna frase dirá, como pueden imaginarse, lo está normalizando, y lo que el PSOE intenta evitar es normalizar estos pactos. Disparan, hoy ha sido Calviño, la portavoz del gobierno, toda esta gente que dice una frase de llega a la ultraderecha, olvidándose que ellos pactan con lo que pegaban tiros a niños, que es Bildu, aunque hoy ha sido graciosa la Chiqui, la Montero, diciendo que ellos jamás han pactado con Bildu, en fin. Otegi debe fumar muchos porros, porque él dijo el otro día que no había que tratar de tontos a los votantes porque ellos tienen un acuerdo con el gobierno desde hace años. Suponemos Montero no se entera de nada, igual que se entera muy poco en el Ministerio de Hacienda, el que más roba de toda la historia de la democracia, pues parece que tampoco se entera mucho de qué va la política. Pero el PSOE intenta apostar por eso la ultraderecha, aunque poco convencido, vamos a decirlo así de claro, porque se dan cuenta que en encuestas internas el pacto entre el PP y Vox es visto con naturalidad por la mayoría de votantes de uno, incluso del Partido Socialista. Solo aquellos más radicales siguen viendo a Vox como un ogro con alas y con 2 cuernos, o 3, si fuera el caso Ortega Smith, pero la realidad es que ese pacto entre una escisión de tu partido y tu anterior partido es no solo natural, sino bastante lógica. Y es más lógica, como ha recordado más de uno, que un pacto incluso entre el PSOE y Podemos, que no son escindidos de PSOE en su momento. Ya no hablamos de un pacto de PSOE y Bildu, que los de Bildu apoyaban cuando les pegaban un tiro en la cabeza a los del PSOE. En fin, esos sí que son pactos extraños, no estos del PP y Vox, que parecen cuanto menos naturales. Y Vox sigue tendiendo la mano en esa política que nosotros tildamos de inteligente, que incluso nos hemos querido poner tanto de que a lo mejor nos han escuchado. Bueno, esto saben cómo va. Ponernos flores siempre va bien. Y la realidad es que el PP empieza a preocuparse por el acuerdo de Valencia, que por cierto era el único posible que había. Intenta evadir responsabilidades en otros territorios jugando a cosas cuanto menos extrañas. Porque en el caso de Murcia puede producirse esa situación de bloqueo y de repetición de elecciones. Y hay un tema que desde el PP dicen es que nos han exigido la presidencia del Parlamento de Murcia y a eso no podemos llegar. Quizá está bien que unos tiendan la mano y que otros sean suficientemente inteligentes para evitar, en este caso, segundas elecciones. Porque las segundas elecciones, ya hablamos de Murcia, las puede cargar el diablo. Y este país, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que más apoya y apoyará siempre, pues somos un país en eso extraño, es aquellos maltratados. Y si tú tienes un número de diputados que te permite gobernar y no le quieres dar a Vox porque consideras que no necesita sus votos para gobernar, se hace extraño que se lo des al PSOE, que es lo que han hecho repartiéndose la mesa del Parlamento de Murcia. Y obviamente una cosa es ningunear a Vox y decirle, mira,
nosotros vamos a gobernar solos, si os queréis abstener, adelante, nos vamos a dar la mesa porque consideramos que hemos tenido una mayoría suficiente para no tenerla. En alguna cosa, como con cualquier grupo, pactaremos, pero esos son nuestros planes. Pues Vox podría decir, como hizo en Valencia, renunciando a su líder Flores, oye, pues mira, lo aceptamos porque estamos con la mano tendida. Pero claro, cuando en la mesa del Parlamento de Murcia aparecen miembros del PP y del PSOE, parece que no están en esas lides, y están más en las lides, como el caso que hemos citado de Cantabria, de con Vox ni agua. Y esa doble dinámica del PP de aquí pactamos porque es imprescindible y aquí nos da igual volver a unas elecciones porque pensamos que Murcia, pero con todo el respeto, es una puta mierda de comunidad y nos da igual perderla, que no. Creemos que es un error estratégico que se verá en los resultados en la comunidad murciana. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el PP tiene las elecciones ganadas, excepto que siga cometiendo errores estratégicos. Fíjense que el pacto por Valencia se ha convertido en normal, fuera de los extremistas que van a seguir con sus votos, nadie lo niega, pero se ha visto con naturalidad en toda España, como se vería con naturalidad un pacto en Extremadura, un pacto en Baleares o un pacto en Aragón, o un pacto incluso en Cantabria o en Murcia. Y esa sensación del Partido Popular de jugar a eso tan catalán de la puta y la ramoneta, saben aquellos que conozcan la historia, en pocas palabras, de jugar al pillo pillo, o sea, a esto sí, a esto no, a esto sí, a esto no, pues confunde a los votantes y lleva a más de un votante a determinar una cosa fundamental en democracia, en elecciones, que el PP es un partido inestable, que no sabe lo que quiere y que juega con los votantes según su interés y la fuerza que le den a una comunidad autónoma. En Valencia hay que gobernar como sea porque hay recursos y dinero. En Murcia, que les den por culo a los murcianos. Hombre, un presidente que ha sacado una buena mayoría como el de Murcia debería pensar esas cosas antes de actuar, porque esas cosas en una segunda elección siempre puede ser complicada. Y nunca olviden que en los ayuntamientos no hay segundas elecciones, allí se gobierna o no se gobierna, pero las comunidades autónomas sí que puede haberlas si hay una situación de bloqueo. Y a día de hoy Murcia tiene todas las opciones, e igual que nosotros creemos que en el caso de Valencia fue una decisión inteligente la de mover a Flores, porque fíjese que era la única petición que había hecho el PP, tú la cumplías y los dejabas en evidencia o pactaban contigo, han tenido que pactar. En Murcia creemos que la lógica es que acabe habiendo elecciones, excepto obviamente que haya un pacto entre el PSOE y el PP, que seguramente es la única manera que tendría el PP de garantizar la presidencia de la comunidad, porque si va a unas nuevas elecciones, vamos a ver si los números les son tan claros. Y aquí puede pasar lo contrario a lo que ha pasado obviamente en Valencia, que imagínense una situación, vamos a poner unos números aleatorios, porque no tenemos ahora aquí los números de Murcia. Imagínense que tuviera 10 y 5, vamos a poner números sencillos, y la mayoría fuera 14. Y diría el Partido Popular, mira, pues con 10 podemos gobernar holgadamente aunque no tengamos los 14. 13, para poner un número exacto. Con los 5 de Vox, obviamente, podríamos gobernar mejor, pero vamos así. Y que repitan las elecciones. Y que los votantes castiguen con 1 o 2 diputados al partido que no ha querido llegar a un acuerdo, en este caso el PP, y en vez de 10 se quede con 8, y Vox en vez de 5 que se quedara 7. Ya estarían en los mismos 15, pero en una posición de fuerza donde algunos creemos que lo normal es que Vox dijera, sí, gobernáis PP, pero sin ese señor, que es el que ha impedido el pacto primero. Y igual que vosotros nos exigisteis eliminar al señor Flores, nosotros exigimos eliminar al candidato del PP porque ha perdido un 10, un 15% de sus votos con estas segundas elecciones. Al final, los números son números y las cosas reales son bastante reales. Vox sigue tendiendo la mano, pero el PP parece que quiere jugar, como decíamos, a juegos
diferentes. Y tenemos el cuarto partido en liza, obviamente, que es el de Yolanda Díaz Sumar, que cada vez parece más claro que se debería llamar restar, porque hoy ha propuesto una subida literalmente masiva de impuestos. Seamos sinceros, es la única frase en todos los discursos que ha dado hoy que se le ha entendido, porque la mujer empieza casi a declinar las palabras y a explicarse de una manera bastante nefasta. Está claro que le dejan 4 líneas preparadas y ella se piensa que es un discurso que ha de citar de memoria y obvia sujetos, verbos, predicados y cualquier otra cosa con un mínimo de inteligencia. La subida más de impuestos ha significado otra comunicación, creemos manifiestamente errónea, porque cualquiera que escuche hay que subir masivamente los impuestos, le da igual que digas a los más ricos o a los más pobres. Luego obviamente hay los típicos intelectuales de troll de internet que se han dedicado toda la tarde a repetir que no, que la subida masiva iba a ser a los ricos. Claro, tú le castigas a los ricos con una burrada de impuestos y estos siguen quedándose en el país porque son más patriotas que Dios y que Santiago Abascal, y se quedan en el país aunque paguen impuestos 40.000 veces más. Pues no, se van y muchos se llevan sus inversiones a otros países, con lo cual esa subida de impuestos repercute obviamente en las rentas menores que se ven sin trabajo y sin opción de ingresar dinero. Es tan básico que parece que Yolanda Díaz debe estar rodeada del economista, del hermano de Garzón, que como saben, sabe de economía como nosotros sabemos de jugar al paintball, por decir un juego que hemos jugado una o ninguna vez, o de jugar a béisbol, que sabemos que hay que darle una pelota y que creemos debe ser difícil porque hay gente que se gana la vida con eso. Y esa es la realidad de Sumar, que va a ser el partido, y de aquí lo vamos a decir y repetir, que más va a notar el peso de la campaña electoral, no solo por los ataques de Podemos. Ya veremos si acaban yendo juntos o no, que esto puede cambiar en las listas, aún no están presentadas, sino también por los ataques desde el socialismo cuando Sánchez levante la cabeza. Sumar, hay que intentar hundirlo, y el gran problema es que Sumar no deja de ser Yolanda Díaz sin nada detrás. Y Yolanda Díaz es un bluff y es una persona con poco conocimiento y con poca capacidad de articular un discurso mínimamente serio. Y en esas listas que va a haber, en esas elecciones de las 12 del mediodía del próximo sábado, muchos ayuntamientos están ahora de los nervios, porque lo decíamos ayer, se están jugando sueldos de 3.000 euros los alcaldes y muchos no tienen claro si van a llegar o no van a llegar. Y hay que recordarlo, hemos recordado los titulares, una cosa fundamental. En la primera votación del ayuntamiento solo se gana por mayoría absoluta. Es decir, no vale hacer un pacto, si hay 21 regidores, que sumes 10 y digas, coño, hemos ganado los que tenían 8. No, no, eso no vale. O tienes 12 o no ganas el ayuntamiento. Y en la segunda, entre comillas, votación, ya no es una votación, es una adjudicación, si la primera no sale, quien se lleva la alcaldía obviamente es el partido más votado. Con lo cual, toca hacer muchos pactos, toca hacer muchos números, y puede haber todavía muchas sorpresas. Ya hay muchos ayuntamientos. Burgos se ha añadido al pacto PP-Vox, se añadirán muchos en las próximas horas, que parece el camino lógico y coherente. Tenemos un gran escenario complicado, seguramente la ciudad más compleja ahora mismo es Barcelona, donde, para quien no lo sepa, tiene 11 el antiguo alcalde Trias de Junts, del partido de Puigdemont, aunque él se haya desvinculado en cierta manera un poco, aunque sigue teniendo en su lista muchos de los grandes traidores a Cataluña y España. Y parece claro en las últimas horas que Esquerra Republicana va a apostar por esa candidatura, que en principio lo que significaría es que nadie va a llegar a la mayoría absoluta, lo cual parece obvio a día de hoy, porque habría que darse la circunstancia de que Colbón, socialista, pactara con Colau y el PP les diera sus votos a cambio de que Colau desapareciera de la vida pública y ningún cargo de Colau estuviera en el ayuntamiento, lo cual parece bastante complicado dar tus 8 o 9, ya nos acordamos, concejales. Con lo cual parece que se va a imponer Trias con sus 11, más la suma de 4 o 5 de Esquerra Republicana, que llevaría 15, que
para aprobar unos presupuestos que necesitas 22 es complicado, pero le darían al menos la vara de la alcaldía a partir del sábado. Ya que hay que reflexionar que esto en el fondo lo que nos está anunciando es la vuelta a ese frente del independentismo tras haber engañado todos estos años al votante medio tonto catalán, y parece que se va a volver a ese frente del independentismo porque calculan que obviamente va a gobernar el PP Vox y es su oportunidad de volver a salir a las calles, regalar bocadillos de mortadela, todas esas basuras que han hecho todos estos años, amenazar, llamarnos fachas, saben, toda esa mierda que se dedican a hacer, creerse por encima del bien y del mal, cuando ha quedado constatado en todos estos años, uno, que la sociedad más analfabeta de España es Cataluña, que la sociedad con el índice más elevado de gilipollas es Cataluña, y la sociedad con la más baja autoestima obviamente es Cataluña. Y solo en una sociedad con esos tres problemas, el independentismo puede resurgir con fuerza. Mucha gente ha estado dormida estos años sabiendo que eran gilipollas, pero creyendo que algún día se les pasaría. Y claro, se les pasará cuando vuelvan a votar al señor que no sabemos dónde mira, Junqueras, a Puigdemont en su regreso triunfal, si vuelve, y a toda esa concaterva de gentuza, vamos a decirlo así de claro, que no ha traído el independentismo para mejorar la vida de los catalanes, sino para mejorar y pervivir en su vida de una forma lamentable y vergonzosa. Y en ese contexto ya verán que por ahí, por el 11 de septiembre, que saben que aquí somos unos putos patriotas, veremos si convocan las elecciones para volver a esas manifestaciones masivas donde habrá que demostrar al final si Cataluña es realmente un nido de analfabetos y subnormales o realmente ha madurado como sociedad. Bueno, algunos, la verdad, tenemos nuestras dudas que Cataluña haya madurado y pensamos que más bien hay mucho muerto de hambre con necesidades muy imperiosas psicológicas y con la necesidad de creer en algo porque su vida, con todo el respeto, es una auténtica mierda y una basura. Y para eso tienen al señor Junqueras, al señor Rufián, al señor Puigdemont, para intentarles arreglarlos y que se hagan al menos una pajilla nocturna pensando de que la Cataluña mejor, encima les darán un helado y unos caramelitos cada noche que se la pelen. Esa es la realidad de lo que viene en Cataluña, esa es la realidad que seguramente se va a convertir en el nuevo eje de la política española en los próximos meses. Mañana nos vamos a emplazar a mañana, vamos a ver cómo transcurren, pero decíamos, cada día esto es más interesante y nosotros vamos a intentar seguir analizando desde fuera. Sabemos que a veces es dificultoso, aquí saben que nunca vamos a decir cada uno que vota que le dé la gana, en el chat lo saben perfectamente que está brillantemente moderado. No vamos a permitir soflamas ni insultos a ningún líder, aquí a veces se nos escapa alguno, pero vamos a intentar mantener esa ecuanimidad para que al final cada uno tenga los argumentos suficientes para acabar decidiendo unilateralmente qué es lo mejor. Y aquí no vamos a dudar. No somos, lo saben perfectamente, un canal dependiente de nadie. Si creemos que ha hecho una cosa mal, tirar paracaidistas, en este caso el PP, si creemos que ha hecho una cosa mal, Vox, ¿qué vamos a decir con todo lo que hemos dicho de ellos si los hemos puesto a parir? Lo mismo del Partido Socialista o del restar de Yolanda Díaz. Del independentismo, ya saben que intentamos evitar hablar porque las arcadas nos produce bastante importantes e intentamos cuidarnos un poco en salud. Vamos a seguir con estos programas, vamos a seguir los próximos días, que esto se va a poner, creemos, cada vez más interesante. Y recuerden, en pocos días se cierran las listas y ahí sí que no habrá vuelta atrás, veremos cómo acaba la pugna, podemos sumar y tampoco debemos olvidar que el sábado a las 12 se forman los ayuntamientos y aún faltan 24-48 horas de momentos nerviosos de mucha gente. Nos vamos a emplazar hasta mañana, Patreon Canal Transferencia, como siempre decimos, simplemente seguimos.